no iba, la verdad, pero en una de esas, uno de estos compañeros dice que pasa la noticia o el dato de que venía la Virgen de Urcupiña desde Bolivia a Salta, en peregrinaje por distintos pueblos y distintos barrios, e iba a la catedral. Entonces me fui, me mandé, y bueno, ahora les comparto una foto de eso. De ese primer momento, ¿no? Supongo que la mayoría de los que están aquí conocen el culto de la Virgen de Urcupiña. Es un culto traído de Bolivia por migrantes en los 60, pero sobre todo en los 90, ¿no? Y aunque al principio les voy pasando las fotos, aunque al principio era un culto que lo ejercían devotos y devotas bolivianos, después como que va siendo apropiado por las familias salteñas, ¿no? Que le empiezan a imprimir sus características propias. Y a mí lo que me pasa, estas son fotos de distintos años, ¿no? Lo que me pasa es la primera vez que voy y me encuentro con todo este fenómeno del culto de Urcupiña, que tiene por un lado, bueno, acá lo vemos, ¿no? Lo masivo, por otro lado, algo que a mí me había llamado mucho la atención, que es que, como verán en las fotos, cada virgen es distinta, ¿no? Esta es una foto de ese día. Entre sí, son como diferentes, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegué a la catedral y había un montón de gente rodeando la imagen, a mí lo que menos me convocó fue la imagen original, ¿no? Que como con su vestimenta tradicional, me convocaron más otras imágenes que para mí era como la Virgen, bueno, acá se ve, ¿no? La variedad de trajes y de vestidos, de peinados, de ropa, de colores. Como que en algún punto yo sentía que había como cierta desobediencia de parte de los devotos con los cánones de las formas hegemónicas de ejercer la religión en Salta, ¿no? Y bueno, ese probablemente sea pelo humano. Digamos que hay como una relación muy íntima y muy cercana de los devotos con las vírgenes. Y eso es lo que yo indago en mi tesis de grado, ¿no? Como, sobre todo, yo decido como nominarlo, la práctica de intervenir la imagen de la Virgen, transformando el pelo, el rostro, la ropa, y bueno, eso es lo que de alguna forma me permite transitar esa instancia de tesis como algo que me interesaba hacer, digamos, ¿no? Que me generaba preguntas. Así que esto más o menos, estas son imágenes del 2014 al 2018, 2019, del culto a la Virgen de Urcupiña. Las últimas son prácticamente todos retratos. Esto es en Campo La Cruz, atrás creo que es el materno. Bueno, es un poco un recorrido general de las imágenes del culto a Urcupiña. Está bueno, Betty. ¿Podés contar un poco de, también que en la tesis lo laburaste y lo discutimos bastante de los altares domésticos? Sí, ahí justo acá no tengo ninguna de un altar, pero bueno, que esto podría ser lo más cercano. Bueno, lo que hacen los devotos actualmente, desde siempre con la imagen de la Virgen, es como, primero que es como si esta práctica de intervenirla y transformar su aspecto también se requiriera como ornamentos complementarios, ¿no? Eso como lo pude ver mucho, sobre todo este año, que hice como una cobertura del 15 de agosto, del festejo en honor a la Virgen, yendo a la iglesia del Pilar, que es donde se le rinde honor siempre, pero este año lo que se hizo fue una procesión virtual y, y un mosaico de fe, ¿no? Entonces la procesión virtual consistía en una transmisión en vivo de la misa, eh, a cargo del párroco de la iglesia del Pilar, y después se transmitía en vivo 60 altares de distintos devotos y devotas en una transmisión hecha, en una misa hecha en Zoom, ¿no? Entonces lo que se podía ver ahí, que es una pena que no tenga imágenes de eso, pero una producción de esos altares, ¿no? Porque de repente yo creo que se acostumbra mucho, cuando no hay pandemia, digamos, a que la Virgen haga ciertos recorridos, ¿no? Entonces va de la casa a la iglesia, de la iglesia a la fiesta.
Y lo que pasó este año fue como que de alguna manera los devotos y devotas tuvieron que poner énfasis en el diseño del altar, eh, para de esta manera rendirle honor y mostrar cómo le rinden devoción a la Virgen de Urcupiña, ¿no? Y un altar sería, por ejemplo, esta misma Virgen, pero rodeada de velas, por ahí incluyen fotografías de la familia, de familiares enfermos, alacitas. Las alacitas son como miniaturas que representan bienes materiales que los devotos desean, ¿no?, obtener y que le promesan a la Virgen para que se los dé. Y ahí está muy presente también la cuestión que es más de la cultura andina, digamos, del intercambio y la reciprocidad, como prácticas que median permanentemente el vínculo del devoto con la Virgen y de los devotos entre sí, cosa que distingue un poco el culto de otros cultos, ¿no?, como el Señor y la Virgen del Milagro o la Virgen del Cerro. Está bueno. Y contanos qué te fuiste encontrando con las imágenes, qué recuerdo tenés de la primera vez que fuiste a hacer fotos de la Virgen y cómo fue el vínculo con los devotos. Yo me acuerdo, em, pasa que es como que si el periodo de la tesis, ¿no?, hubiese tenido, hubiese marcado mi relación con el culto como una cosa más de resolver la cuestión, preguntas, y se me despertaban cosas, pero era sobre todo la cuestión de que lo que me guiaba era poder terminar la tesis. Y ahí lo que yo hice, en cierto punto, me enganché mucho con el retrato. Entonces, el retrato fue lo transversal al trabajo de tesis, y el retrato en el interior de las casas de los devotos. Entonces, bueno, para mí fue eso, como una experiencia etnográfica, visual, de trabajo de campo, de ir a las casas, entrevistarlos, compartir, y después hacer las fotos, ¿no? Eh, sí, fue como un trabajo muy, muy cercano con algunos devotos. Incluso una de las devotas a las que retraté es una señora que trabaja acá en mi casa, y de alguna forma, o sea, en realidad en la casa de mis padres, como empleada doméstica, y ella de alguna forma fue la que me abrió paso, ¿no?, al contacto con otros devotos y a detalles sobre el culto que a mí me interesaban, sobre todo la práctica de transformar la imagen de la Virgen con la vestimenta y la ropa y las joyas. Lo que pasa después, que a mí me gustaría por ahí avanzar un poquito sobre eso también, es que cuando termina la tesis, a mí me pasa que digo, bueno, ahora que terminé la tesis, algo de esto me sigue convocando, ¿qué es lo que me interesa del culto? Incluso hubo un año en que no hice fotos, 2017, que como estaba medio peleada con el culto a la Virgen. Y, y les voy a mostrar un poco unas fotos que hice de detalles el año pasado en un viaje de trabajo de campo que hice a Bolivia. ¿Les parece? Dale. Para ir porque en algún punto siento como que se va haciendo cada vez más finito, eh, más fina Zoom. la mirada o mi interés sobre el culto. Haces zoom sobre el culto. Eso. Bueno, el primero fue como un paneo general, creo que lo va a editar en algún momento la imprenta de la UNSA, post pandemia. Bueno, les muestro estas que son como el puente a otras, que son unos collages. Estas fotos, agarré poquitas, ¿no? Las hago en Bolivia el año pasado. Yo viajo con una tía en agosto. Llegamos el 13 de agosto a Cochabamba y nos hospeda un cura de ahí de la zona, que era amigo de mi tía. En realidad es como un ex párroco, de alguna forma se desprendió de la institución religiosa. Y lo que hizo él estos 3 días de la fiesta, fue como llevarnos, ¿no?, por las distintas instancias de la fiesta. Cosa que yo primero lo veía con cierta resistencia porque quería hacer como mi propio recorrido, y después me di cuenta que estuvo muy bien que él nos guiara, porque no sé si alguien de acá habrá ido a la fiesta de Urcupiña en Bolivia, es súper masiva, hay muchísima gente y como sobre todo, bueno, mucho baile, mucha fiesta, ingesta de alcohol, así que estuvo bien que nos guiara Manuel. Y lo que me pasó a mí en términos visuales, ¿no?, de mi interés con la fotografía acá, fue que había tantos estímulos, que eso tiene el culto a la Virgen, tantos estímulos visuales,
colores, texturas, con cosas que pasan, pequeñas escenas, que yo ahí, bueno, me problematicé la cuestión de qué voy a registrar de todo esto, ¿no? Porque es imposible, o sea, como que puse en perspectiva esta cuestión de hacer un registro general y llevar fotos de todo, o enfocarme en lo que a mí me interesaba. Y decidí sacar fotos con el celular para cosas generales para la tesis, y después con la cámara hacer estos detalles, ¿no? De las manos, de los trajes de las cholas, eh, de la cuestión esta de mostrar la devoción a la Virgen a través de, hay una cosa que es propia de la cultura andina, que también se distingue, ¿no? De la religiosidad católica, que es como alcanzar la espiritualidad con la abundancia y el despliegue, y ostentando los bienes que uno posee o desearía poseer, ¿no? Hay como una cosa de expresión, de anhelo de ascenso social y de expresión de las distintas escalas sociales de quienes le rinden devoción a la Virgen en Bolivia. Por eso acá se ve como esta cosa de ostentación de joyas y de los trajes. Ahí van algunos detalles. Y ahora avanzo a lo que vengo haciendo hace un año más o menos, un poco en paralelo a este viaje en Bolivia el año pasado y un poco ahora, que cuando yo volví de Bolivia sentí que tenía un montón de fotos de la Virgen, del culto, ¿no? Como que solamente 20, 17, 18, 19, y empecé a pensar si era necesario que hiciera fotos nuevas, digamos, ¿no? Ya en Bolivia estaba pensando eso, ¿es necesario más retratos de los devotos con las vírgenes? Por lo menos para mí en ese momento, ¿no? Y lo que me pasó ahí es que empecé un poco, bueno, a utilizar los recursos que tenía, ¿no? Porque muchas veces yo creo que lo que nos pasa a los fotógrafos y fotógrafas es que estamos muy ubicados en ese espacio que a veces se vuelve rígido de hacer la foto o la imagen, o como que si la fotografía fuera el único recurso al que podemos echar mano, ¿no? Y a veces queremos en una foto decir todo, y de repente yo creo que expandirse, que tocar otros lenguajes, a los que uno se sienta, con los que uno se sienta familiarizado y le interesen, es como una buena opción. Y ahí les comparto un poco los collages. Y ahí yo encontré como una cosa que me pareció divertida de hacer, me entusiasmó. Les muestro un poco los collages en general y después un poquito del proceso, que creo que está bueno que lo vean. Eh, entonces pasó eso, ¿no? Empecé a pensar si hacía falta más fotos de, de la Urcupiña y cómo tenían que ser, ¿no? Y lo que empecé a hacer acá es como un poco mezclar el repertorio de fotos que yo tenía con imágenes descargadas de internet, o haciendo como recortes de fragmentos de fotos que yo ya tenía del culto. Por ejemplo, en esta, que es un detalle, ¿no? de una caporal, mujer, la piel yo la reemplazo por un patrón de detalles de un vestido. O en este caso, ¿no? Esta foto está muy mal que yo la esté mostrando porque en realidad es descargada de internet y todavía no sé quién es esta la foto de fondo, digamos, ¿no? La intervención sí es mía, pero la otra foto todavía no encuentro su autor. Apropiación. Sí, sí. Apropiación. Bueno, acá no, como la devoción del milagro y reemplazar a todos los devotos por claveles, que es como un elemento que se reproduce y aparece mucho, ¿no? En la devoción del milagro. Acá de nuevo, Urcupiña con las medias de la caporal, que son como detalles del vestido. Y finalmente esta, que es una de las últimas, y con esta como que paré un poco con el collage, que es un recorte de esa foto que mostré hace un rato, de la chola con las dos manos juntas mostrando su joya y el cholo que la toca, ¿no? Y lo particular de esta, bueno, es que son todas como joyas descargadas de internet. Eso me parece interesante también pensar eso. No sé, Rulo, ¿es Fontcuberta el que habla de la ecología visual? Sí. Claro, que dice algo así como plantearse la pregunta, ¿hace falta hacer nuevas imágenes o podemos un poco resignificar o darles nuevo sentido? No. O sea que sí hace falta
seguir haciendo imágenes, ¿no? Porque son como el resultado de un recorrido de un artista, o de convertir en imagen una idea que tiene. Pero en un punto sí está bueno que individualmente cada fotógrafo y fotógrafa o artista se pregunte de lo que tengo, qué tengo ganas de seguir haciendo y qué ya no, y qué puedo hacer con lo que tengo, con las imágenes con las que ya cuento. Y a mí de esta me gustaría mostrar un poco el proceso, chiquitito. Dale. Bueno, empieza así. ¿Se ve todo bien? Sí, se ve bien. Bueno, a ver, Sí, ahí sí, voy. perfecto. Genial. Pero para ver, ¿cómo Sí. surge la idea del collage en vos primero? ¿Viste algún collage? ¿Viste alguna foto? ¿Estabas cansada de la foto? ¿Sentías como que te repetía en un punto esto con los retratos o con el viaje? Que no fuiste a hacer fotos a la fecha. ¿Y cómo llegás al collage? Bueno, un poco eso por lo que vos decís, ¿no? Como que sentía que me estaba repitiendo, que estaba haciendo como las fotos por hacer, ¿no? Como que me sentía un poco agotada de esta cuestión del retrato, ¿no? Sentía que ya había agotado las ganas y la necesidad de hacer retratos de la gente con sus vírgenes. Por un lado eso, y como que creo que necesitaba empezar a delimitar qué es lo que de verdad me interesaba a mí del culto, más allá de la tesis, ¿no? Más allá de que estas imágenes sirvieran para la tesis de grado o ahora para la tesis del posgrado. Y a la par, esto sí fue clave, empecé a hacer un curso de diseño gráfico con un chico que, bueno, que es muy interesante esto, porque es un chico que es ilustrador digital, ¿no? Entonces era alguien que no solamente eh, sabía manejar muy bien las herramientas técnicas del Photoshop, del collage, de Illustrator, sino que también era alguien que tenía como cierta mirada creativa y estimulaba, ¿no? a las alumnas, éramos 2 alumnas, que hagamos lo que nos divirtiera. Entonces ahí empecé como a jugar más con las fotos. También al mismo tiempo estaba haciendo, por esa altura, un taller de artes visuales con Cecilia Lutufiana y Ivana Salfiti, la delgada línea personal, y para mí fue muy importante ese punto de quiebre de empezar a abrirme a otros lenguajes, ¿no? Como que ellas promovían en el taller muchos ejercicios con los que había que improvisar de alguna forma y salirse de ese lugar fijo del fotógrafo o fotógrafa que solo trabaja con la imagen fija, ¿no? Haciendo videos, audios, instalaciones. En parte fue un cruce de esos eventos, digamos, ¿no? Está bueno. Bueno, y acá sí, rapidito les muestro un poco cómo llegué al resultado ese del collage. Primero, a ver, elijo con qué foto voy a trabajar, ¿no? A ver si está entera. Bueno, no, pero la foto que ya les mostré hace rato, que son las manos de los cholos. Y después busco en internet distintos, que yo a esto les llamo recursos, ¿no? Entonces son como gemas y joyas, todos descargados de Google Images o de Pinterest. Entonces tengo ahí como una carpeta con estos detalles, así que me gustan por su forma, por el color. Y después lo que hago es empezar a convertirlos, perdón, ay, no lo tengo acá. A ver, bueno, no importa, en patrones. Como que los empiezo a agrupar y, por ejemplo, acá se ve como varias gemas juntas, les empiezo como a probar y darle formas, que de alguna manera se ve acá, ¿no? En estos detalles. Entonces armo como tiras largas de cada una de estas joyas y después como que las empiezo a incrustar. Eh, por ejemplo, ese Ah, circulito son donde... joyas. Yo pensé que era una alfombra, que era un patrón que ya habías encontrado. O sea, recién No, caigo que no, son no. joyas. Claro, por ejemplo, el fondo, yo googleé como oro, ¿no? Entonces me salió una piedra de oro y yo lo que hice fue reproducirla como un fondo más grande, digamos, ¿no? Claro, O sea, si ves es como que está duplicado, triplicado varias veces. claro. No, Lo, no, claro, lo mismo recién caigo. Ujú. Por ejemplo, el reloj, vieron que tienen como unos rectángulos, ese está Sí. repetido ahí arriba, en una serie, digamos. No sé si se ve. Ah, ahí va, ahí va. Ah, qué loco. Muy bueno. Eso. O, bueno, no sé, como jugar de alguna forma, ¿no? Y acá lo que me interesa en realidad es como reforzar esta idea de la abundancia que está muy presente
en el culto urcupiña, ¿no? Del deseo de sobrar, del deseo de abundar, del deseo de lo material y no como algo negativo, ¿no? Porque de alguna forma es como que lo material en términos de supervivencia y de lujos también, ¿no? De alguna forma, lo que yo creo que promueve por ahí el catolicismo más tradicional es esta idea de la austeridad, ¿no? De como ciertos valores asociados a eso, a la austeridad, a la culpa, al recato, y de repente Urcupiña es como un poco el reverso de eso, ¿no? Me parece que está bueno eso del culto, que es lo que a mí me interesa. Ahí hay un comentario, son hermosas esas manitos de las esquinas. Ah, Dice gracias. Silvia. Y Santi Romero dice que le gusta la idea de incluir el concepto de abundancia mediante la multiplicación innumerable o incontable de objetos. Qué bueno, gracias. Ahí estoy leyendo. Valentina dice que es similar o igual a las citas, digamos. Claro. Bueno, las alacitas son eso, son como bienes en Explica un poquito, miniatura. capaz que alguno no conoce o capaz que alguno no tiene una referencia clara de lo que son las alacitas. Explica brevemente si querés. Dale, dale, dale. No sé si tengo alguna imagen de alacita acá. A ver, me voy a fijar. Mm, bueno, no es precisamente eso, pero acá les iba a mostrar otros patrones, ¿no? Con los que hago otras imágenes, y acá hay uno de alacitas. Entonces con este hice el de la de Virgen del Cerro, con este hice los claveles, y acá estas son alacitas. Las alacitas son eso, como bienes materiales en miniatura que los devotos le promesan a la Virgen, en la instancia de lo que es la misa y la fiesta, en la misa afuera, ¿no? En Bolivia y acá en Salta también se ubican en las veredas las vendedoras de alacitas. Y tenés de todo, o sea, desde bienes así como elementales, ¿no? Para la supervivencia, como comida, como pueden ser estas cajitas de comida. Estas estaban puestas a su vez en un kiosquito. Y tenés como valijas de viaje, bienes tecnológicos, certificados de salud, de trabajo, contratos, ¿no? De compra de terreno. La verdad que, bueno, eso parecía muy, muy, muy visible en Bolivia, en la fiesta que se hace en el cerro, que es el tercer día, que ahí es como que ya converge todo, ¿no? De alguna forma los 2 primeros días es como que está un poco más separada la instancia de venta de la misa, y el tercer día ya es como los curanderos al mismo tiempo que los padres, que los curas rezando y bendiciendo, y la venta de alacitas, de kilómetros y kilómetros de feriantes, y adelante un cartel que dice prohibida la venta ambulante, ¿no? Entonces, como que para mí me encanta porque en Urcupiña es como que todo está en permanente tensión y contradicción, y no hay problema con eso, ¿no? Eso está bueno. Muy bueno de los patrones. Ahí pregunta Calu del Vaso. Hola Beth, yo quería preguntar si vos en el momento de hacer la foto le sugerís a ellos alguna posición o acción o simplemente retratás lo que ocurre naturalmente, por ejemplo en esa de las manos. Bueno, a ver, en los retratos que mostré un poco de los de Salta, sí yo tenía al principio como una tendencia de pedirles, ponete acá, y por lo general les digo que no pongan el cuerpo de frente, sino que se inclinen un poco hacia el costado, para que no salgan tan planos, y de ahí les pido, a veces les pedía que cierren los ojos un rato y los abran, y cuando los abrían, ahí les sacaba la foto. Lo mismo en la foto de los edificios, ¿no? Como que me gustó ese fondo y de alguna forma les pedí a todos que se ubiquen en ese punto. Pero justo en este de las manos, bueno, yo me fui como por un pasillo, ¿no? Acá, ahí en Bolivia, un pasillo que estaba detrás de la misa, y es como que en esos pasillos pasaban cosas, ¿no? Que no eran tan visibles en la iglesia, en la plaza, que eran como los lugares donde todavía algo se contenía la gente. Es como que en estos pasillos, bueno, ya se comía, se tomaba. Y esta imagen es bueno, yo me acerco a esta chola, que su vestido me había parecido precioso, y le hago una foto, primero de parada, ¿no? Como un detalle de las manos, ella sola, y después empiezo a charlar con los dos, con este que era su marido. Y le pido a él que le toque la mano, digamos, ¿no? Y bueno, de alguna forma se hizo la foto entre lo que yo les proponía y lo que ellos me sugerían. Bueno, para mí es importante aclarar que estaban
bastante borrachos, y por eso también estaban como bien abiertos, ¿no? A posar y a jugar. Está bueno. Y también se crea como un vínculo, que siempre hablamos, cuando hacemos una foto generamos un vínculo, un contacto, y si damos confianza te van a permitir poder laburar o charlar o que posen o que no posen, pero hay siempre un vínculo y un contacto que puede ser a veces una mirada, ni siquiera conversar, pero Tal está cual. bueno el contexto que vos le das, y lo de los patrones me parece súper interesante también, como para romper un poco esta idea que decís del lugar del fotógrafo, de lo documental, o del registro como registro puro, cuando sabemos que no es así. En la cátedra hablamos bastante de eso, ¿no? De la construcción de la imagen, y cómo cuando tenemos una intención de hacer una foto, la diferencia entre hacer una foto y sacar fotos, digamos. Tal Cuando hay una cual. intención, y se puede hacer desde la toma o hacer desde el collage, buscando elementos o sumando capas de sentido. Me parece muy interesante lo de los collages. Sí, a mí me gusta mucho, y es un poco esto, bueno, primero retomando un poco lo que decías del vínculo, ¿no? Eh, sí, alcanza a veces hasta un gesto, ¿no? Como a sentir así con la cabeza o una mirada, y a mí sobre todo, un poco para entusiasmar a los y las que quieran hacer sus tesis de fotografía, que en la cátedra, ¿no? Y en la carrera, que por ahí un temor que uno tiene apenas empieza a sacar fotos, incluso ya un poco avanzado, es esto de que va a costar llegar a la gente, o de que la gente no quiere, ¿no? Que le saquen fotos. Y a mí me ha pasado al contrario, ¿no? Como que la gente sí quiere que le saquen fotos, depende cómo uno también se aproxime, pero por lo general hay un gesto así de lazo, de comunicación, y que puede ser, no sé, a veces para romper el hielo, de repente sirve hacerle un comentario, ¿no? A la otra persona, de que algo te gusta de él o ella. Me gustan, y no importa si no es eso a lo que vos querés sacarle foto, lo importante es como la palabra, como eso que te permite llegar a la imagen de alguna forma, ¿no? Entonces decirle a alguien, por ejemplo, yo le dije a esta chola que me encantaban sus anillos, ¿no? Y eso es como un halago, y es algo así que ya rompe esa tensión. Eh, no quiero decir que entre fotógrafo y fotografiado, sobre todo en los trabajos de campo, ¿no? Por ahí con sectores populares de los que uno está un poco afuera, porque no se crió ahí en esos lugares y en esos espacios y con esa gente, digo, no pretendo negar esa diferencia, que siempre está, ¿no? Pero sí que se puede como achicar y volver más horizontal la relación, y que eso repercute en el tipo de imágenes que se hacen, ¿no? Como que creo que cada uno tiene que encontrar su forma de llegar al otro, y sobre todo no distraerse de eso que a uno le interesa fotografiar, digamos, ¿no? Eh, para no perder un poco el, el horizonte de lo que uno pretende haciendo fotografías, digamos. Bueno, un par de cosas más y ya le damos paso a Elías. Ahí Sí, Santi Romero dice que es un dato interesante eso del estado de apertura. Quizá a partir de cierto momento cambia el nivel de confianza, pensarlo como estrategia. Quizá no siempre se puede hacer una foto, dice. Quizá nunca se puede, como la fotógrafa necesita de alguna manera ir tanteando también cuándo, cómo. Y sí, es todo un arte, ¿no? El volverse invisible, como dicen algunos fotógrafos. El estar ahí y volverse en un momento invisible, hacer fotos, quizás él fue los retratados. tal cual. A ver, ahí leo. Bueno, mira, escuchando lo que leías de lo que comenta Santi, hay algo que no está de más mencionar, que también tiene, eh, o sea, repercute en el ejercicio de la fotografía, ¿no? Que a mí me pasa, que acá en Bolivia lo que me pasó es que yo pude hacer estas fotos, estas fueron a las 3, 4 de la tarde, pero también tenía para mí cierta restricción el hecho de ser mujer y de ser extranjera, ¿no? Como que a las 5 de la tarde yo noté que se empezaba como a condensar un ambiente que podía ser peligroso, digamos. Y aunque podría haberme quedado, me fui. De alguna forma, también, digo, tiene un impacto en las posibilidades de hacer ciertas imágenes, la condición que uno tiene, ¿no? La edad, no sé, ser mujer, ser hombre,
Pero bueno, más allá de esas restricciones, esto que dice Santi, que está bueno desarrollar estrategias más allá de la contingencia, digamos, ¿no? En el contexto en el que uno esté y qué figura de fotógrafo o fotógrafa encarna uno, siempre tratar de encontrarle un poco la vuelta y llegar a esa imagen que uno quiere lograr. Está bueno, está bueno. ¿Tenías algo más para mostrar o le damos paso a Elías y después hacemos una conversa entre los tres? Entre todos Dale, los que... ahí te digo. Creo que no, creo que eso es todo. A ver. También algo que me interesa que los dos cuenten es cómo ven que impacta estudiar la carrera de comunicación o haber transitado la carrera de comunicación en la mirada fotográfica que tienen, o si notan alguna diferencia con gente, otros colegas que por ahí no. Como que nosotros, de la carrera, ustedes se tienen que ir formando de manera intuitiva, si se quiere. En la materia tenemos un espacio muy cortito y esto que contás de la delgada línea, o de un taller de diseño gráfico, o de lo de Antonio Chávez del comienzo, cómo te va a partir también de la intuición y el impulso de cada uno, va buscando herramientas, y hoy que lo técnico no es una limitación, sino que esta búsqueda que cada uno tiene. ¿Cómo notas vos que la carrera o que estudiar otras materias que no tienen que ver específicamente con la fotografía también te va configurando una mirada, ¿no? Me parece que está muy buena la pregunta. Y bueno, no sé, para mí fue como, a ver, haciendo así como un repaso general, eh, no es por exagerar, pero yo de alguna forma entré a la carrera por fotografía, y porque vi que en el plan de estudio decía fotografía. Yo cuando terminé la secundaria quería estudiar cine, y no estaba la posibilidad de que me fuera por cuestiones económicas, entonces digo, bueno, ¿qué carrera puede tener algo de foto, de cine? Y bueno, después de un breve paso por un par de carreras en la Católica, me inscribo en la UNSA, en comunicación, y estaba súper contenta y ansiosa, ¿no? por la cátedra de foto. Y la experiencia ahí estuvo bien, estuvo buena, pero yo sentía que tenía como una bajada al fotoperiodismo muy fuerte, ¿no? Y como que solamente era ese el lugar desde el cual pensar la fotografía. Y yo, si bien me interesaba, y qué sé yo, fue un campo que en algún punto rocé en mi recorrido, toqué, el del fotoperiodismo, no era lo que más me interesaba, ¿no? Yo no sabía todavía lo que me interesaba, pero creía que no iba por ahí. Pero bueno, de todos modos me sirvió igual eh, el hecho de que estuviera esa currícula en el cursado, de poder empezar también en esto, en instancias en la universidad y afuera, en talleres, ¿no? Con Gastón Iñiguez, con Javier Mayotti, con los que en algún punto primero empezaron a dar talleres acá en Salta. Yo, taller que había lo aprovechaba. Otro también con Florencia Blanco, que cada tanto venía, compartimos de hecho algunos. Y, y era un poco así a tientas, ¿no? Como un poco llevada por el deseo de hacer fotos y un poco por lo que me ofrecía las cosas, los recursos que había en Salta en ese momento. Si es por, no sé, digo, si es por poner la excusa de que Salta es una ciudad chica, entonces no se mueve el arte, y que a veces si uno se refugia en eso, en las restricciones, a veces se olvida de las posibilidades, ¿no? Y yo creo que, bueno, que iba pescando lo que podía, y que eso, todas esas instancias, sobre todo las instancias de taller, a mí me encantan porque siempre, o generalmente, es algo como, se me transforma algo, ¿no? En el hecho de socializar lo que hago, escuchar lo que otros hacen. Para mí la instancia de compartir con otros es muy importante, y creo que de alguna forma es lo que hace avanzar el trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que hacen avanzar el trabajo, y unas son como la cosa introspectiva del trabajo del artista en soledad, digamos, ¿no? Con sus propios deseos y miedos y lo que sea, pero mucho tiene que ver con encontrarse con otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, esos talleres que hice, o en la instancia de tesis, de poder haber hecho una tesis, ¿no? Que vos me diste una mano en eso, Rulo, que para mí fue invaluable, que es haber podido hacer una tesis de fotografía. Con eso ya me alcanza a mí.
en ese momento, ¿no? De tener que hacer una tesis de comunicación y no saber si va a ser posible o no que sea con fotos. Entonces, bueno, Rompimos eso, el ¿no? molde, corrimos un poquito el ¿Qué? límite de los reglamentos. Rompimos el Sí, molde, corrimos un poquito el límite de los reglamentos. Fue la primera que en la facultad, a los que no están conectados y no son muy de la UNSA o de la academia tiene un prejuicio grande con las imágenes y nos cuesta mucho que se tomen una investigación con imágenes, no es valorada de igual manera que una investigación escrita, porque se piensa que la imagen es subjetiva, cuando también el texto también es subjetivo. Pero bueno, hay toda una digamos, historia académica basada en el positivismo y en un método científico que la imagen es como un acompañamiento de lo que hace un investigador y no puede ser una investigación en sí misma. Y tal con cual. B elaboramos un montón para desmontar todos esos prejuicios y que la tesis no tuviera ninguna objeción y estuvo muy bueno el proceso también que sea una tesis basada en imágenes con un poco de texto como acompañamiento, digamos, dando vuelta a lo que habitualmente entiende la academia por una tesis. Ahí Ale García pregunta, qué bueno que está conectada, le mandamos un saludo, y Hola, dice, Ale. retomando lo que dice Santi, algo interesante que dice Silvia Rivera Cusicanqui es pensar y escribir sobre la foto que no fue, y describirla con detalle. Entonces quizás pensar también en las fotos que no fueron, completa el diario de campo o la relación del registro fotográfico como parte de una estrategia metodológica en las ciencias sociales. Por eso quería preguntarles sobre esas fotos que no fueron en los trayectos o trabajos de registro que compartieron. Una breve reflexión. Está Interesante la bueno. pregunta. Está muy bueno. Y yo creo ahí que sí, que hay elementos que acompañan el registro fotográfico, que son, bueno, en mi caso yo uso mucho la nota de campo y la entrevista, y también la grabación, ¿no? Digo eso pensando en términos metodológicos, cómo el relato escrito puede, como de alguna manera, ampliar el contexto de esa foto. Yo me imagino, ¿no? La foto encuadrada y de repente las entrevistas y las notas de campo es como si dibujaran el resto del contexto, ¿no? Entonces permite como una mirada más amplia, siempre igual marcada por las impresiones subjetivas, ¿no? Por más que uno trabaje con teorías que te permiten como acercarse y alejarse, ¿no? De la producción de imágenes, que siempre es bastante subjetiva, de la mirada de cada uno. Pero bueno, más allá para mí, de los recursos metodológicos que puedan reforzar, ¿no? Esa descripción o ese registro de ese hecho social, es como, para mí es muy importante el momento en el que uno quiere hacer mucho una foto, tiene muchas ganas y decide no hacerla por determinada cuestión, ¿no? Como esas fotos o esas imágenes a las que uno renuncia porque, no sé, hasta por cuestiones, no sé si decir morales, no está bueno pensarlo así, pero yo lo que vi mucho en Bolivia, y acá también, pero allá como en mayor escala, más que, o sea, que toda esta cosa de la fiesta y de los bailes y del alcohol eran como una cortina a algo muy fuerte, que es las desigualdades sociales tan profundas que hay en ese país, ¿no? En el nuestro también. Pero para mí era de alguna forma como un desborde o una explosión de las pulsiones sociales, todas concentradas y mediadas por cosas como la espiritualidad, la fe, pero sobre todo esta cuestión de la desigualdad estaba muy presente. Y sí, y en esos contextos hubo fotos o imágenes que decidí no registrar y sino poner en palabras, o como que también uno se problematiza ahí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me interesa? ¿Cómo lo voy a encarar en la investigación? ¿Qué imágenes quiero mostrar y cuáles no? Bueno, todas esas cosas. Está bueno, buenísimo. Quedan para después seguir charlando de todos modos. Sí, Le vamos a dar paso a Elías. Elías dale, está por ahí. gracias. Gracias, Beth. Muy, muy A vos, interesante y Rulo. muy bueno poder Hola, conversar y detenernos un poco en el proceso de cada uno. Me parece que es súper, súper interesante, por lo menos el espacio que se genera. Estuvo ¿cómo genial, estás? gracias. Presentamos ahora a otro de los grandes protagonistas de la cátedra, así como Beth. Elías viene acompañándonos como adscripto hace muchos años. Es estudiante avanzado de la carrera. Hace un poco de fotos
que nos va a ir mostrando. Tiene un recorrido en la música y otro recorrido en la moda, y siempre está interesado en participar en los talleres que damos. Ha dictado varios talleres para los estudiantes de iluminación, de estudio. Así que bueno, vamos con R. Elías, recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bueno lo de Bet, me encantaron los collages. Nada, bueno, quería comentarles más o menos de dónde vengo yo. También voy a hacer un repaso como biográfico de cómo fue avanzando la mirada. Yo quiero comentarles que yo empecé a hacer fotos en el año 2009, o sea, a dedicarle un espacio de mi vida, de mi tiempo, a, a hacer fotos. Entonces, voy a mostrarles cómo se empieza a complejizar a través también de la suma de lo que es la academia, lo que es eh, empezar a hacer esta reflexión que va más allá de lo técnico, que yo siempre critico eso de acá de Salta, que siempre hay una formación técnica y siempre se pelea por bajar a la fotografía a números, a leyes, a números de obturadores y números de diafragma, a ver de dónde viene la luz, dónde meter más un flash, y yo creo que ya no va por ahí. Me parece que la cátedra, la cátedra de fotografía en la UNSA, a mí, al menos puntualmente, me ayudó a desprenderme de eso y a desligarme de la técnica, y a no matarme en la técnica, sino empezar a realmente pensar en la imagen. Pensar en imágenes es algo mucho más complejo que, que pensar en números, que pensar en técnicas, que pensar en stroboist, en flashes, en diafragmas, en obturadores, en ISO. Me parece que ya la fotografía no va por ahí, que no es tan mecanizada, que si no hay una reflexión detrás de una imagen, no hay una búsqueda detrás de una imagen, me parece que es lo mismo que una máquina de haga el clic, ¿sí? Siempre yo profesé que hay que pensar la imagen, ¿sí? Es más, yo cuando tengo alumnos, porque estoy enseñando en muchos contextos, y he dado clases tanto en la misma UNSA, en la misma cátedra, en el Museo de Bellas Artes, alumnos particulares de la Católica, siempre les digo que piensen antes de que la foto los lleve a algún lado, sino que ustedes lleven la foto, sino que ellos mismos lleven la foto, que hay que pensar la foto y que hay que cranearla, y hay que tenerla antes en la cabeza, y no que la foto te encuentre, sino uno encontrar la foto, ¿sí? Quería aportar eso porque recién estaban hablando sobre cuál es la diferencia entre venir de la academia y venir de otro lado, ¿sí? Por eso quise hacer como ese apartado, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Bueno. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero hacerle la manera más, una de las formas más efectivas de comprobar o ver cómo fue la evolución de la mirada es viendo justamente a través de los años cómo empieza mi encuentro, mi desarrollo de la mirada y las técnicas que yo uso hasta el día de hoy y cómo empieza a cambiar y a evolucionar mi laburo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Les parece? Comparto la pantalla. Ustedes díganme, porfa, cuando no me escuchen. Estamos de 10, Elías, así que tranquilo. Joya. Bueno, me cruzo para Drive, ¿sí? Les voy a mostrar las primeras fotos que yo tengo, ¿sí? Esta foto, yo empiezo a sacar fotos en el año 2009, ¿sí? Esta foto es una de las primeras que yo saco con unas primeras cámaras grandes que yo me compro, ¿sí? Esto es un recital de Catupecu Macho en Delmi, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante esta foto? Porque es la primera vez que yo me encuentro con un contexto de algo que registrar, que me interesa realmente registrar, que son los recitales. Yo mucho tiempo, muchos años me dediqué a registrar recitales, ¿sí? Y ahí me di cuenta que es un contexto donde hay buen escenario, donde hay luces potentes, hay una performance, una persona que está haciendo algo interesante, que es tocar, ejecutar un instrumento, cantar, y eso es algo súper lindo de registrar, ¿sí? Me parece algo muy atractivo de registrar, ¿sí? Porque es aparte una persona que no está esperando ser registrada, sino que simplemente está concentrada en tocar y hacer bien su performance, ¿sí? Y está bueno encontrar la foto en el recital. Me acuerdo que uno de los profes, cuando yo empecé muy chico, uno de los profes míos me decía
yo tenía que ir para aprender a manejar la cámara de una manera técnica rápida, o sea, empezar a manejar obturador, diafragma, ISO, enfoque, profundidad de campo, esas cosas técnicas, yo tenía que ir a sacarle fotos a las palomas, eso me decía. Y yo la verdad que a mis alumnos, yo les digo ahora en este momento que si un día quieren realmente aprender a tener ese ejercicio del disparo rápido, vayan a un recital, ¿sí? En los recitales hay luces, a veces no hay luces, pero la mayoría sí, que están buenas, y siempre hay que recordar que el lápiz que dibuja el relato fotográfico es la luz, ¿sí? Y cuando hay luces que están buenas en un montaje de luces que es interesante, las fotos van a salir bien, ¿sí? Sigo. Esto es en el año 2009, esto fue hace 11 años, es mucho. Acá yo ya empiezo con lo que es la intervención de la imagen en Photoshop, ¿sí? Esta imagen no sale así de cámara, obviamente, pero yo ya empiezo a alterar, o sea, empiezo a incursionar en el Photoshop ya estudiado. Yo incursiono en el Photoshop primero, antes que la cámara fotográfica, ¿sí? Yo ya venía con algún conocimiento, pero acá esta vez lo empiezo a aplicar, lo empiezo a estudiar. La edición, la postproducción, es algo que yo le doy mucha importancia. Entonces, la potencia de la foto se ve explotada en su totalidad, creo yo, cuando uno la retoca. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todavía cuando nosotros no editamos la foto, esta es una postura muy personal y hay gente que no coincide conmigo, pero yo sostengo lo siguiente: cuando todavía nosotros no editamos la foto, hay un proceso en el cual nuestras imágenes tienen encima una decisión que todavía viene de la cámara, ¿sí? Todavía nosotros no hemos alterado, no hemos hecho, no nos hemos apropiado de esa imagen en absoluto, ¿sí? No lo hemos hecho en su totalidad. Yo creo que eso termina recién cuando editamos la foto, y recién nosotros elegimos qué colores poner, qué texturas poner, qué cosas arreglar. Es algo que ya entra en nuestra decisión, en nuestro campo de decisión. Si nosotros sacamos una foto de una cámara digital y no la editamos, me parece que hay todavía parte de la foto que fue decisión de la máquina. Por eso yo siempre hago hincapié en que aprendan a editar, ¿sí? Aprendan a manejar Photoshop, Capture One, Lightroom, PixArt, Polar, Snapseed. Son programas que van a hacer que le van a quitar la imagen a la máquina y van a hacer las fotos, se van a apropiar de sus imágenes, de sus propias imágenes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Díaz, te escuchamos muy bien. Perfecto, Sí, sí, buenísimo. Muy buenas súper. las fotos. Dale, se te entiende Sigo. todo. Sigo con las fotos, ¿sí? Las fotos de recitales. Acuérdense que yo me formo ahí y siempre es buenísimo encontrarse con una puesta de luces, tanto en un recital como en un teatro, ¿sí? Esto fue el año 2010, ¿sí? Esta foto no salió así de cámara, ¿sí? Fue recontra súper alterada, ¿sí? Y fue la textura, los colores fueron todos tocados. Acá yo ya empiezo a incursionar como yo ya venía haciendo recitales, ¿qué me pasa a mí? Las bandas me empiezan a llamar para que yo les empiece a hacer fotos para sus discos, ¿sí? Una de las primeras bandas que me llama es Santuario, es una banda que ya tiene más de 30 años tocando, y yo me encuentro por primera vez en una situación de estudio. Ahora, yo quiero que veamos atentamente la cuestión técnica de esta foto, porque acá hay un antes y un después, ¿sí? Yo acá no tenía idea de lo que es estudio, ¿sí? Entonces yo fui con unas luces, encima acá en Salta no había luces, no había estudio fotográfico, ¿sí? O sea que yo agarré 3 luces o sea, fui en Corralón, me compré 3 trípodes con 3 luces, puse una cortina gris atrás y vean cómo se ilumina incorrectamente de todos lados, ¿sí? Fíjense en el sujeto de la derecha, que la luz viene de arriba, y está medianamente prolija, medianamente bien, pero ya del medio la luz viene de frente, y del costado izquierdo la luz viene de abajo, o sea, era un quilombo. O sea, esto, si yo lo veo hoy, es algo que yo no muestro, no quiero mostrar porque a mí me da ya un poquito de cosa mostrar esto porque hay muchos errores, pero quiero que entiendan que es un largo recorrido y que muchas cosas se van a ir corrigiendo con el tiempo, ¿sí? Después yo les voy a mostrar fotos que realmente después hice en estudio, cuando después estudio fotografía comercial y que hacía mucho hincapié en esta cuestión del flash y el estudio, para ver cómo cambia todo esto, ¿sí? Sigo. Esto fue una campaña que hice para Luca Maconia, la banda Luca Maconia, que me llamó para que le haga una campaña, que ellos se habían separado, y fue una banda popular acá en Salta, y empapelan toda la ciudad con estas fotos, con las fotos de esta producción, ¿sí? Yo quiero que vean que
Los billetes que están arriba, ¿sí? Son photoshopeados, ¿sí? Es una cuestión que acá, imagínense esta foto sin esos billetes, no se habría entendido la fuerza, la potencia ni el mensaje de la foto, ¿sí? Acá es donde yo ya empiezo a pensar un poco más la preproducción, al concepto. Yo estaba llegando a algo que no sabía qué era, pero era algo llamado, que ahora yo entiendo, que se llama concepto, que es la intencionalidad de la imagen, ¿sí? Entonces esto era mostrar de despilfarro, de derroche, esa era una intención irónica de esta producción, ¿sí? Pero imagínense que yo ya empiezo a meter elementos visuales que refuerzan esas imágenes, ¿sí? Yo ya paso de lo que es el registro de recitales a empezar a pensar previamente la imagen. Hay un antes y un después también con eso. Sigo con la misma produ, ¿sí? Yo quiero que vean que esta locación es una pileta sin agua, y que fue hecha adentro la foto, ¿sí? Pero vean que ya hay cuestiones de producción, ¿sí? Que hay cuestiones que van más allá de lo técnico, sino de pensar qué elementos asocian a la intencionalidad de la foto, ¿sí? Como los billetes, son billetes justamente de la Virgen de Urcupiña, son dólares de la Virgen de Urcupiña, y eso, si bien no se notan acá, pero eso refuerza la imagen de esta intención de ser como del despilfarro, ¿sí? Sigo. Estas fueron unas primeras producciones que yo empiezo a hacer acá en Salta, ¿sí? Esto fue en el año 2012. Después yo me empiezo a encontrar con gente que necesitaba hacer producciones de fotos que sean un poquito más complejas, más producidas, ¿sí? Esta fue una campaña para una marca de lencería de una chica acá, una productora de acá de Salta, que ella producía sus propias prendas, ¿sí? Acá yo ya empiezo a pensar y a darme cuenta solito de dónde tenían que venir las luces, cómo tenía que hacer todo esto, para empezar a darle más volúmenes, a hacer un poquito más, empezar a direccionar las luces y todo lo que es aquello que puede llegar a dar sutilezas a la imagen, ¿sí? O sea, empiezo a encontrarme inconscientemente con lo que es la luz dura, la luz suave y esas cosas, y los atributos de la luz, ¿sí? Los colores, y acá yo también empiezo a retocar. Esta imagen no se nota mucho, pero tiene mucho laburo de color, ¿sí? Sigo. Y esta foto tiene una historia muy particular, ¿sí? Tiene una historia muy particular. Está buenísimo cuando uno es artista. A mí me cuesta mucho la palabra artista, ¿no? Yo no me denomino, me cuesta sentirme artista. Pero yo creo que también hay una parte de lo que es la cuestión de verse ligado a la fotografía tan intrínsecamente, que es producir. Uno produce, y cuando las cosas que uno produce lo llevan a uno a otro lado, está buenísimo, y eso es como que te hace revalorizarte, ¿sí? Está bueno, una instancia muy clave que mucha gente no se da cuenta es cuando una foto, tu obra, te empieza a llevar a otros lados. Yo con esta foto, que la hago en 2015, gano una beca en Buenos Aires. La presento en un instituto de fotografía de moda y me llevan para allá, ¿sí? Esta foto está hecha acá en Salta con una modelo salteña, con una productora de ropa salteña. La locación también acá es un garage, ¿sí? Pero acá el concepto fue tan fuerte que resulta en una foto que es agradable, que es estéticamente bella, correcta, entre comillas, pero me lleva a otro lado, ¿sí? O sea, yo la presento acá no para presumirles la iluminación, la modelo, el retoque, sino que quiero mostrarles que está buenísimo ese momento en el que la foto, tu obra, te lleva, te mueve de tu lugar, ¿sí? Es algo que va más allá de la fotografía, porque te puede pasar como, no sé, siendo músico, siendo cineasta, ¿sí? Que te lleven a otro lado, que te saquen de tu casa y te digan, che, vení acá, formate acá con nosotros, ¿sí? Sigo. ¿Se acuerdan de la foto de Santuario, la que está en blanco y negro? Esta, ¿se acuerdan? Esta. Vean la diferencia entre esto y esto. Es estudio, ¿sí? Acá ya hay una diferencia entre lo que es, yo ya acá me empiezo a formar en fotografía de estudio, ¿sí? Y empiezo ya a darle nombre a las cosas, empiezo a ponerle nombre
a las iluminaciones, a decir, esta luz es una luz suave, es una luz dura, esta es una luz dura, esto es un flash, esto es un rebote, esta iluminación es un Rembrandt. Empiezo a poner cosas, le empiezo a poner nombre a las cosas, ¿sí? Empiezo todo aquello que sabía, pero que no tenía nombre, lo empiezo a ordenar, lo empiezo a categorizar justamente, ¿sí? Y hay un salto. Acá este es uno de los saltos más importantes que yo doy en mi formación, que es haberme formado en algo que acá en Salta algo que no me podía dar, ¿sí? Que bueno, es la formación en estudio, ¿sí? Sigo, avanzo. Acá yo ya empiezo a incursionar mucho más fuertemente en lo que es la fotografía comercial, y esto es un beauty, ¿sí? Un beauty es una foto que hace hincapié en el rostro, en el maquillaje, en las joyas, ¿sí? Y es una de las fotos que es más difícil técnicamente de llegar en la fotografía comercial. Siempre, ¿por qué? Porque es un plano muy cerrado, entonces hay que editar muchos poros, muchos píxeles, ¿sí? Pero la performance técnica más fuerte se ve en la fotografía beauty. Es donde más control sobre la luz, el retoque y la cámara y el lente hay que tener, ¿sí? Todas las variables tienen que estar muy, muy bien ajustadas. Porfa, díganme cuando no me escuchen. Y si quieren hacer alguna pregunta, porfa, háganla, pero Claro. porfa. Muy bueno sería el proceso de transformación. Yo estaba viendo eso, desde la primera foto a tu búsqueda con la luz. Claro, claro, o sea, eso es lo que yo quiero mostrar ahora. Fíjense cómo yo ya empiezo a... Esto es una fotografía blanco y negro en estudio, es lo mismo que hice allá, nada más que acá yo ya estoy estudiado, ¿sí? Yo ya tengo un concepto, yo sé qué hacer. Allá estaba explorando, acá yo ya sé qué hacer, voy con la idea en la cabeza. Sigo, esto ya es una producción, ya es una editorial. Sigo, lo bueno de este quiebre es que yo ya tengo una imagen previamente en mi cabeza, ¿sí? Yo cuando estoy acá, aquí, yo no sabía con qué encontrarme antes, ¿sí? O sea, al momento de hacer la foto. Cuando yo ya empiezo a partir de acá, yo ya empiezo a trabajar de otra forma, empiezo a buscar con referencias, a trabajar con otra forma, otra lógica para llegar al producto. Porque yo también me di cuenta, o sea, que no es que me di cuenta, sino que yo me dedico a lo comercial, ¿sí? A lo publicitario, a la foto de moda. Entonces, yo tengo que pensar antes y no tengo que encontrarme con la foto, ¿sí? No es lo mismo que un fotoperiodista que no sabe con qué se va a encontrar, ¿sí? Tiene que registrar y tiene que hacer otro laburo mental. El mío es eso, es preproducir y buscar referencias de vestidos, de maquillaje, de planos, de iluminación, de la modelo, y encontrar y aún, unir todos esos elementos mentalmente y decir, yo llego al estudio y decir, ya sé qué es lo que tengo que hacer y cómo se tiene que ver, ¿sí? Por eso yo les digo que yo tengo que encontrar la foto y no la foto me tiene que encontrar a mí, ¿sí? Esta es una de las primeras fotos que yo ya empiezo a trabajar cuando vuelvo de Buenos Aires y empiezo a trabajar acá en Salta mi tesis, ¿sí? Mi tesis es sobre la conformación de la identidad de la mujer dentro del heavy metal salteño. ¿Por qué empiezo a estudiar esto? ¿Por qué me llama tanto la atención esto? Porque el heavy metal es primero que yo soy músico y siempre me dediqué al género pesado, ¿sí? Y me di cuenta que el heavy metal tiene un discurso, tiene un speech que es violento. Violento en el sentido estético y discursivo, ¿sí? Y entonces, esta violencia, ¿cómo es que conforma al público femenino y cómo es que se construyen las mujeres dentro de este movimiento, siendo que esa violencia estética y discursiva es algo asignado culturalmente al hombre? ¿Me entienden? Entonces yo empiezo a trabajar eso. ¿Qué rasgos, cómo se construye la mujer dentro del heavy metal y cómo absorbe esa violencia discursiva y estética? ¿Sí? Esto fue afuera de un recital de acá en zona sur, donde era el boliche La Rosa, afuera, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sigo laburando en el metal, ¿sí? Esta es una foto de afuera, un reci, ¿sí? Y yo acá empiezo también a tomar unas referencias visuales de un autor que a mí me gustaba mucho, que se llama Eugene Richards, que me lo mostraron Rulo y Santi, que también tiene un trabajo muy fuerte con los cocainómanos en el Bronx, ¿sí? Y laburó el blanco y negro. A mí me parece el blanco y negro súper agresivo, y eso está bueno, porque el negro también
es la bandera del heavy metal, ¿no? Entonces yo dije, voy a elaborar el blanco y el negro, más siendo negro que blanco, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo ya empiezo a elaborar esto, lo traslado a lo visual, ¿sí? Y yo vuelvo acá también a los recitales. Si bien este no es un reci de heavy metal, es un reci de Julián Serrano, que es un pibe que hace música para pibes. Quiero mostrarle esto porque es una cuestión que va más allá de construir la imagen previamente. O sea, si bien yo no sabía con qué me iba a encontrar, en esta imagen yo tenía que vender que este reci fue súper convocante, ¿sí? Y si uno lo ve medio rápidamente, se da cuenta que hay mucha gente o flashea, construye, se imagina que fue muy convocante. Y en realidad no, hubo muy pocas personas, ¿sí? ¿Y por qué muestro yo esta foto? Si bien yo no la muestro de forma profesional, o sea, no la muestro en mi portfolio, pero yo ya empiezo a trabajar y empiezo a construir también el relato en la imagen, más aún cuando, en la instancia ahora en la cual no hay una etapa de preproducción, ¿sí? O sea, a mí me dijeron, tenés que vender, que hubo mucha gente en ese recital, y no la hubo, y bueno, yo hice lo posible para que se vea eso, ¿sí? Para crear esa ilusión, ¿sí? Entonces, empiezo a hacer imágenes así, ¿sí? Y cuando uno ya puede elaborar el mensaje más allá de que no esté en sus manos, está buenísimo porque eso también te forma mucho, porque estás creando una ilusión. Y eso me parece que es algo buenísimo. Sigo acá en estudio, ¿sí? Sigo en estudio y yo ya empiezo a trabajar de otras formas más sutiles, ¿sí? Empiezo a trabajar cuestiones que más ligadas al color, ¿sí? Empiezo a trabajar mucho el color. Este fondo, si bien acá no se nota mucho, pero en los trabajos siguientes sí se va a notar, tiene mucho laburo del color y me di cuenta que es algo que resalta en mi trabajo y que es el retoque de color, ¿sí? Acá hay capas de un cobre en la imagen que hacen que es un elemento conector de todos los elementos visuales, ¿sí? Es como que el color es la última capa de laburo en la obra, ¿sí? En la foto. Y si el color no te conecta a los elementos de adentro, hay algo mal. Es ruidoso para el ojo, es ruidoso para la percepción, ¿sí? Sigo con los recitales. Ahora vean cómo es el laburo de color en el recital, ¿sí? Cómo yo me acerco, y acuérdense de la primera foto de Reci de Catupecu Machu, yo estaba súper lejos, cómo yo me acerco y armo y digo, este Reci es de una banda súper violenta, las fotos tienen que salir súper violentas, ¿sí? Entonces yo refuerzo esa idea. La primera idea es la que hay que reforzar, ¿sí? Entonces vean cómo se construye el mensaje. Por más que yo no tenga nada que ver con la preproducción, ¿sí? Yo ya no sé con qué me voy a encontrar técnicamente, pero sí sé qué es lo que tengo que decir en la foto, ¿sí? Este es un backstage, ¿sí? Acá yo ya empiezo a trabajar, esto va por un lado de una cuestión técnica, ¿sí? Yo tenía que hacer una reproducción, una reinterpretación de un cuadro del Museo de Bellas Artes, ¿sí? El resultado final es este, ¿sí? Pero el montaje, la producción, la foto fue hecha ahí, ¿sí? Entonces vean cómo una buena preproducción, un buen montaje de luces, hace que yo ya piense en cómo tengo que terminar en esa imagen, ¿sí? Es una cuestión que ya va más allá, esto es meramente técnico, ¿sí? Pero vean cómo se labura, ¿sí? Vean cómo se labura en estudio, realmente cómo se labura en estudio, dónde van los flashes, cuál es el flash principal, cuál es el relleno, que hay un telgopor a la derecha que está rebotando, cuál es la distancia que hay entre el fondo y el sujeto, en dónde estoy yo, porque hay un ventilador abajo para que flamee un poco más la capa, ¿sí? Hay cuestiones de preproducción que son súper cuidadas, ¿sí? Elías, Dime. hay un par de preguntas, hay algunos comentarios que tira Santi, no sé Santi si lo querés decir o los leemos. Dice ¿Qué dice la que pregunta, porfa? en las fotos de Méntalo, ¿vos trabajás el tema vestuario también? Es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué mencionaste la tendencia al cobre? Y las ropas están muy cuidadas. Obviamente, el vestuario está trabajado, o sea,
a ver, me formé mucho en fotografía de moda, ¿sí? Es más, yo tuve una tutora que es fotógrafa de moda y ella labura con Guanama, Las Pepas, Las Oreiro. O sea, el laburo de la ropa es algo muy importante en la fotografía porque son cuestiones, son construcciones que se hacen de la lectura de las personas, la ropa, ¿sí? Fíjense qué tantas lecturas podemos hacer nosotros de una persona que nos encontramos en la calle a través de su ropa, ¿sí? Si yo veo un tipo en traje, ¿sí? Pero el traje no es quien no es quien le otorga la significación a la persona, porque la persona puede usar un traje y puede ser un empresario, pero también puede usar un traje y puede ser un mendigo, ¿sí? O sea, la variante es, la significación se la dan las personas a la ropa, no la ropa en sí, ¿sí? Me acuerdo que hay un tratado no me acuerdo si era Robert Capa, no me acuerdo quién era el fotógrafo que se encuentra con dos situaciones de personas con traje. Uno eran unos chicos que laburaban en el campo, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Texas, que los encuentra yéndose a una fiesta con traje, ¿sí? Y también después se encuentra a unos misioneros cristianos también de traje. Y se da cuenta, él dice, los dos están vestidos igual, pero ¿cuál a mí me da, por qué se construyen distintas ideales, por qué se construyen distintos ideales respecto a la misma prenda? Entonces es lo mismo, ¿sí? La ropa tiene que ser muy, muy, muy cuidada, ¿sí? Y acá, miren, volvamos a la foto de mental, ¿sí? La ropa no tiene que resaltar, porque esta era una foto de prensa, ¿sí? Si yo les ponía algo como súper llamativo, la ropa era como iba a ser muy llamativa, iba a distraer al espectador. Acá lo que se tenía que instalar era que ellos son una banda y las caritas, ¿sí? El vestuario fue por una cuestión, puede ir en otra producción, ¿sí? Pero si nosotros vamos a hacer parte de prensa, ¿qué es lo que se tiene que instalar en la parte de prensa? La cara de las personas, ¿sí? Entonces se tienen que traer las caritas. No puedo distraer yo al espectador, ¿sí? No los puedo poner a ellos, no sé, en el monumento a Güemes, con vestidos con, no sé, súper extraños, porque el espectador va a ver la foto esa y va a decir, estos pibes están en el monumento, o sea, el pensamiento gatillo la cabeza del espectador va a ser, estos pibes están vestidos de una forma súper rara, están en el monumento Güemes, son elementos distractores, ¿sí? Entonces yo tengo que instalar acá las caras, ¿sí? No tengo que meter cosas que distraigan al espectador en los primeros pensamientos, ¿sí? Yo vuelvo acá al fotoperiodismo, ¿sí? Vuelvo porque yo incursioné muy, muy, muy poco en el fotoperiodismo, pero fíjense cómo uno es versátil, con los años se vuelve versátil. Eso me parece que es un gran valor de los fotógrafos, que uno se meta en cualquier lado y pueda hacer fotos, ¿sí? Esto es una marcha a la medianoche, cuando Macri quiso instalar las reformas previsionales, y hubo una marcha en la Plaza 9 de Julio, ¿sí? Eh, no pongo esta foto por una cuestión técnica, sino por una cuestión de que cómo uno puede, ya con los años, volverse versátil, ¿sí? Es como el músico que puede tocar en una banda de heavy metal, puede tocar en una banda de punk, pero también te puede tocar una samba con una guitarra criolla, puede estar en una guitarreada, y es versátil, se mueve. Y me parece que eso hace a un buen artista, ¿sí? A un buen fotógrafo, ¿sí? Vuelvo al estudio. Acá yo ya empiezo a trabajar aún más el color, ¿sí? Fíjense cómo el tema del color y los brillos, las voluminosidades, el trabajo de retoque, el trabajo de pensar el color ya después, es algo aún más laburado, ¿sí? Es una cuestión que, si bien va a lo técnico, pero también va pensado, ¿sí? Va pensado, es una cuestión que ya suma mucho y la gente no se da cuenta. Me parece que hay como un gran vacío, eh, hay como una gran desatención al color, al laburo del color, y eso es como fundamental para mí, ¿sí? Esto es una campaña, y esto yo también la pongo acá, o sea, yo no pongo estas fotos para presumirles dónde vengo y qué es lo que hago, sino para mostrarles que eh, se pueden resolver muchas cosas, ¿sí? Cuando uno no depende del hardware. Esta foto yo la muestro porque yo esta foto la hice con una Canon, una Nikon D3100 y un 1855 en lente kit. Una cámara que en el día de hoy sale 25.000 pesos. Es barata porque las fotos
la cámara con la que fue disparada esta foto es una cámara mirrorless, es una cámara muy potente. Pero yo con esta foto, entre esta y esta, si bien no hay mucha diferencia, o sea, las dos tienen como la misma, entre comillas, altura técnica, pero fíjense que yo esta foto la hice con una cámara que puede estar guardada en el ropero de cualquiera, ¿me entienden? No es algo muy, muy caro, no usen no usen elementos caros, ¿sí? Fíjense cómo yo ya empiezo a superar las tecnicidades, y por eso yo también enseño mucho a mis alumnos, a la gente que está a mi cargo, que no se aten al hardware, que no sean dependientes del hardware, que si uno entra en ese jueguito de comprarse siempre lo más caro, no va por ahí. No porque uno tenga una guitarra más cara va a componer mejores canciones, ¿sí? No va por ese lado. Esto es un beauty. Esto es un beauty hecho y derecho. Fíjense cuál es la diferencia entre y se acuerdan el de hace rato, ¿se acuerdan de este beauty? Fíjense cómo la potencia de las imágenes va cambiando, ¿sí? Las fotos cada vez son más potentes, y eso es lo que yo busco, ¿sí? Y eso es lo que yo también enseño, que las fotos sean potentes, que sean una piña visual, y que el espectador la vea y vaya a donde yo quiero que vaya, ¿sí? Y que no se distraiga bajo ningún aspecto, ¿sí? No se distraiga con nada. Esto es un beauty. El retoque acá fue increíble, creo que estuve un día editando esta foto, poro por poro por poro, tiene la piel reconstruida este jovencito. Pero fíjense cómo empieza, cómo con los años empiezo a tomar más potencia y más, empiezo como a afilar aún más el disparo, ¿sí? Y eso les va a pasar, o sea, si ustedes se mantienen en cualquier disciplina, les va a pasar esto, lo que me pasó a mí, ¿sí? Esto es del año 2019. Y esta Produ es la última que hice, la hice hace un par de días. Fíjense que esta Produ no está editada, o sea, tiene un leve retoque de tono, saturación, color, y nada más. O sea, fíjense que ya la foto sale así de cámara. ¿Qué es lo que yo me tengo que... ¿Por qué les muestro yo esta foto? Porque yo ya empiezo... hace un tiempo yo ya tengo una filosofía con una cuestión de editar, ¿sí? Editar no es arreglar, editar es encontrar la potencialidad de las imágenes, ¿sí? La foto tiene que ser potente ya de entrada desde la cámara, ¿sí? ¿Para qué? Porque yo con la edición la tengo que reventar y tengo que dar su máximo potencial, tengo que mostrar que arreglando o poniendo, agregando un par de elementos más, se potencia la imagen, ¿sí? Que no es necesario arreglar. La edición, la postproducción para arreglar es un error, ¿sí? Es algo que no debería suceder. La postproducción es para maximizar nuestro trabajo, ¿sí? Y fíjense, la cámara... Sí, dígame. Hay una pregunta que hace Beth ahí en el chat que dice, ¿cómo es el proceso de planificar una foto antes de hacerla? Si vos trabajás Bueno, con bocetos. sí, yo trabajo con bosquejos, sí. ¿Dibujás vos? No. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Porque no me entienden los dibujos, ¿sí? Pasa eso. Antes que nada, yo quiero aclarar que yo no trabajo solo. Yo atrás mío siempre hay un asistente. En la fotografía comercial siempre uno nunca está solo, ¿sí? Yo tengo atrás mío un asistente, una maquilladora, una peinadora, una productora, ¿sí? Y también usualmente está el cliente, ¿sí? Porque yo trato de que esté el cliente conmigo al lado mío. Ahí el cliente estaba al lado mío, me decía, esto sí, esto no. Pero ¿cómo trabajo yo? Yo divido muy bien la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción, ¿qué es lo que se hace? Viene el cliente y me habla y me dice, che, necesito hacer, no sé, hacer una campaña nueva de vestidos. Ok, bueno. ¿Qué es lo que transmite tu marca? Mi marca transmite frescura, innovación, no sé, elementos que pueden ser random, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar y pensar qué elementos visualmente transmiten eso, ¿sí? Por ejemplo, acá la clienta me dijo, este es un test para una marca nueva, no es una marca, sino que esta chica es diseñadora, no la modelo, sino la clienta, es una diseñadora, que se está por recibir de diseñadora de indumentaria. Y ella quería una colección que sea como liviana, ágil, ¿sí?
que será una cuestión de que no sea una ropa con porte pesado, sino que usualmente hay prendas que como que tienen mucho peso y arrastran y hacen como las figuras a las modelos o a las personas que las porten como pesadas, como que las están atrayendo hacia el piso. Entonces lo que ella quería es que la prenda como que tenga ese vuelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, ya fue, vamos afuera, vamos a exteriores, que corre el viento y que flamee la ropa, ¿sí? Yo le suelto el pelo a la modelo, le suelto el pelo, la pongo en posiciones que tengan movimiento, entonces le doy más animosidad, ¿sí? A la foto. Agarro más aire, agarro más cielo, ¿sí? Para que no haya esa sensación de gravedad, ¿sí? Y unifico el color del vestido con el del cielo, ¿sí? O sea, son cosas pequeñas que son obvias, no sea obvias, sino que a veces las hacemos de forma inconsciente, pero cuando uno empieza a bajar esa reflexión de preproducción y la lleva a ese conjunto de pequeños detalles, la foto toma potencia, toma mucha fuerza, ¿sí? Son pequeños detallitos chiquititos, pero toman potencia, y esa hace la diferencia está en esos detalles, ¿sí? Y así salió la foto de cámara, ¿sí? Todavía está pro, no está editada, ¿sí? Tiene un retoque de color, tiene una pequeña corrección de luces, pero no está editada, ¿sí? Entonces yo ya llego a un producto que yo ya lo puedo mejorar, potenciar en edición, y no arreglar, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar. Esta es una foto de la serie Puertas Adentro. Como les digo, está buena esa instancia en la que las fotos nos llevan a otro lado y nos muestran, nos llevan a ciertas vidrieras, ¿sí? Esta foto fue expuesta en el Ministerio de Cultura de la Nación, en las redes del Ministerio de Cultura de la Nación, y empezó a hablar mucha gente, ¿sí? Esta es una foto, es un experimento que se hizo ahora en cuarentena, en los meses que estuvimos muy encerrados, con algunos colegas que nos vimos en una situación incómoda, ¿sí? Y yo les cuento esto, les muestro esta foto porque yo no tengo autorretratos, ¿sí? Y la primera vez que yo lo hago, me pasa lo siguiente, o sea, entre comillas, pegó un golazo, ¿sí? Y esta foto es levantada por el Ministerio de Cultura de la Nación. Es algo muy extraño que a mí me pasa, porque yo puntualmente estoy acostumbrado siempre a disparar, a ver para afuera, ¿sí? Y mostrarme a mí, mostrar mi casa, mostrarme a mí mismo en una situación de encierro, para mí fue un experimento muy fuerte, ¿sí? Me acuerdo que yo tuve la muerte de una mascota acá dentro de casa, ¿sí? Se me murió una mascota y yo registré todo eso, no lo levanté, pero me parece que yo nunca había hecho el ejercicio de mirar para adentro, y eso está buenísimo, registrar lo que nos pasa a nosotros. Yo estuve muy inmerso en la cuestión comercial, siempre en construir el mensaje, moverme siempre para afuera y construir el mensaje para afuera, para otros, traducir lo que querían mis clientes y plasmarlo en fotos, pero yo nunca había visto para adentro, ¿sí? Nunca había disparado para adentro, nunca había volteado el lente hacia mí, ¿sí? Y entonces me pasa esto, yo llego a esta foto y esta foto circuló por todos lados y está buenísimo, me gusta mucho, no sé si lo volvería a hacer, pero para mí esto es algo que me costó muchísimo. Y lo muestro acá porque, nada, es eso, es un antes y un después, porque yo acá me di cuenta de que yo nunca me había mostrado a mí mismo, yo nunca ejercí lo que sé en mí mismo, ¿sí? Y esto también es una parte de la serie de Puertas Adentro, que es el proyecto de cuarentena, en el cual yo también dejo el cigarro, ¿sí? Yo dejo el cigarrillo, pero la cuestión es que no había cigarrillos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo ya empiezo a laburar sobre discursos que a mí me identifican, ¿sí? Y empiezo a laburar en imágenes. O sea, esto es la primera vez que yo hago algo para mí, ¿sí? Repito, me emocioné y me trabé. Es la primera vez que yo hago algo para mí mismo. Esto salió de mí, ¿sí? Y para mí es algo muy interesante llegar a un proyecto personal, y eso está buenísimo, ¿sí? Porque siempre yo hice fotos, no sé, para mi tesis, hice fotos para clientes, hice fotos en talleres, hice fotos para enseñar, ¿sí? Pero yo nunca había hecho fotos para mí mismo, ¿sí? Y eso está buenísimo. Hay que llegar a una instancia en la que uno haga fotos para uno mismo, ¿sí? Volvemos al autorretrato. Yo nunca había hecho autorretratos y me recopé con eso, ¿sí?
pero es eso, era registrar la cuarentena. Y nada, fue una experiencia súper fuerte, súper linda. Me parece que esta experiencia de hacer fotos, hacerme autorretratos, encontrar un vacío en mi obra, me sirvió para mantenerme medianamente cuerdo en la cuarentena. Y lo único que hacía era sacar fotos, y sacarme fotos a mí mismo, casa, ¿sí? Y era culpa del supermercado. Y nada, esto fue una de las últimas campañas que hice. Camino a no sé. Pero fíjense, nada, esto ya a modo cierre, cómo ya lo comercial, cómo yo ya empiezo a dominar cuestiones que van más allá de lo comercial, ¿sí? Ya hay otros mensajes en esta foto, también la parte técnica, es como que yo soy supo, imito una luz artificial con el sol, nada, es como, ya la parte técnica, yo ya me desprendí de eso, ¿sí? Estoy yendo por otros lados. Pero es parte de uno, ¿no? Es emprender. Y nada, acá cierro. Buenísimo, Elías. Hay una pregunta ahí en el chat, que la verdad que muy bueno tu recorrido, Elías, muy interesante, como el de Beth, bien distintos. Parte de lo que... de las grandes posibilidades que tiene la fotografía, de como un abanico con muchísimos colores y donde cada uno va encontrando su lugar y su forma, desde lo que mostró Beth, primero con retratos y luego con los collages y con los viajes, a lo que muestra Elías, primero con recitales, luego trabajando en moda, retocándole. Elías es un gran retocador, yo no tengo paciencia para eso, por ejemplo, él puede estar muchas horas retocando una imagen, y me parece a mí que, bueno, que es súper bueno, y la cátedra también promovemos toda esa diversidad, digamos, poder en un pequeño tiempo que es la cursada, ver un panorama de diferentes colores. Ahí pregunta Ro y So, ¿qué cámara recomendás para empezar la actividad fotográfica? Y a mí me sale el profe con abstinencia dar clases, y algo que machacamos mucho en clase es esta prerrogativa tecnológica, ¿no? ¿Con qué cámara tengo que empezar? Y yo, si tengo que responderte yo, y ahora lo voy a dejar que contesten Elías y Beth también, es la que tengas a mano. La cámara que vos tengas más cerca es la que más a mano tenés y la que te va a empezar a permitir experimentar. Luego te podemos recomendar, si tenés intención de conseguir algún equipo, según lo que vos quieras hacer, pero como decía Elías, desprenderse del hardware, que lo repetí un montón de veces, que no me condicione. Hemos hecho fotos con una caja de zapatos, Sí. fotografía estenopeica. Yo he hecho fotos con teléfonos viejísimos. Con teléfonos, con cámaras viejas guardadas en cajones. Entonces, y ahí voy a compartir un poquito la pantalla, a ver si me deja, que mientras leí la pregunta, me salió buscar la filmina de la clase, a ver si se ve. ¿Se ve o no? Sí. ¿Se ve? Hay una frase que siempre cuando empezamos la clase la ponemos, que es una frase de Ansel Adams. ¿Se alcanza a ver completa? Sí, re bien. Que dice: el componente más importante de la cámara son los 30 centímetros que están detrás de ella. Y es como una forma que siempre empezamos la clase hablando de esto, porque sabemos que hoy la tecnología, los chips, los megapíxeles, los 4K, que son parámetros de venta de celulares básicamente hoy, antes eran de cámaras, condicionan mucho con qué imágenes puedo empezar con qué herramienta puedo empezar a hacer fotos. Y como decía Elías, y como decía Beth también, creo que pensar qué querés hacer, qué querés transmitir, cuál es tu intención, o solamente salir a hacer fotos con lo que tengas a mano, es lo que primero recomendamos. Luego ver esa foto, intentar mejorarla, ver qué salió bien, qué te gustó, qué no te gustó, y a partir de ahí empezar con qué otra herramienta podés empezar a
pensar imágenes, pero de entrada decimos que es la cámara que tenés más cerca y hoy la que más cerca está muchas veces es el celular. Entonces, esa es mi respuesta a lo que preguntan los chicos. No sé si ustedes quieren agregar algo, Elías, Beth. A mí una vez me dijeron, no me acuerdo quién, pero que uno tiene que cambiar de equipo cuando agotó las posibilidades del que ya tiene. O sea, cuando vos sentís que tu cámara no te está sirviendo para algo que necesitas, ahí es el momento en cuanto, Sí. o sea, también en relación a las posibilidades económicas que uno tenga de hacer un salto. Pero si todavía no lo agotaste, se puede, con el Exacto. celu, con la cámara que tenés. Acá lo vemos a Ansel Adams, para que los que no los conocen lo conozcan, y una foto también que siempre ponemos en clase, de Abelardo Morel, donde se produce la cámara oscura, que también es un ejercicio que recomendamos hacer, que lo hacemos en clase, y que si no ponen en YouTube, construir una cámara oscura, y es una de las formas de entender cómo se forma la imagen. La cámara más cara es la mejor. Tengo más. Ok. A mí me gustó mucho el trabajo de Beth con los collages. O sea, yo no caí que era un collage, ¿me entiendes? Y ¿Qué pensaste que era? no sé, que era un patrón, o sea, que era una alfombra abajo, o algo así, o que era un patrón recortado de algún lado. No me di cuenta que eran patrones, que eran joyitas que estaban repetidas. Ah, Fue bueno, como que qué bueno. buenísimo, El factor como sorpresa. esperado. A mí me copa mucho el laburo que haces con la luz y el color. Me parece que está genial que le pone tu marca. Y otra cosa que me parece re interesante es que me di cuenta eh, que en muchos casos, no en todos, ¿no? Pero vos pones la cámara así. Entonces la persona sale, ¿no? Como un tipo contrapicado, puede ser. Me Claro, parece re interesante porque es como una marca de tu mirada. Una vez leía, no sé, de que Vivian Mayer hacía sus fotos, esperen que me voy a parar, desde acá. ¿Vieron la cámara que ella usaba? Entonces como que todo eso tenía, o sea, toda su mirada tenía esa cosa de más bajita, digamos, ¿no? Está claro, bueno y también después pensar. más. Eso magnifica a lo que toma la cámara. Bueno, yo lo Claro. hago porque, ¿qué me pasa a mí? Las modelos salteñas son pequeñas, son chiquititas. La mayoría no pasa de unos 70, 65, son chicas bonitas. Mm. Y a veces me llaman para marcas. Por ejemplo, yo tengo una Pro con 47 Street que la hice en Cachi y la modelo tenía unos 60, unos 55. Y Ah, todas las fotos son contrapicadas, ¿sí? Y me parece que es una cuestión también de cuál es el valor hegemónico en el mercado, entender también que la moda es tirana, eso es lo que yo siempre les digo a los pibes, la moda es tirana, laburar en la moda, el discurso de la moda, es tirano, más cuando vos tenés 2 pesos de conciencia sobre qué tanto puede llegar a afectar a las personas, ¿sí? Mostrar valores así. Yo antes me mataba retocando, y ahora dije, no voy a retocar tanto, primero porque ya veo que hay como una especie de tendencia a desprenderse del retoque como full, del retoque comercial, del retoque beauty, a hacer algo más natural, más fresco, ¿sí? Los valores de aquello que es hegemónico han cambiado, al menos en la fotografía comercial, ¿sí? La gente, los más innovadores. Pero antes, cualquier fotógrafo antes, no sé, 10 años antes, no sé, te agarraba una modelo y la licuaba entera, o sea, te metía en pómulos, bajaba los hombros, le estiraba el cuello, y ahora no, ya no pasa eso, ya no pasa. Me preguntan, perdón, me preguntan si yo voy a hacer talleres sobre fotos de moda. Sí, yo hago la mayoría de los años un estaría taller de bueno. fotografía de moda. El año pasado lo hice en el Museo de Bellas Artes. Vamos a ver si es algo que yo estoy enseñando una técnica, ¿sí? Y No, sí, lo comentar segundo eso. comentario ahí es sobre la duda de Beth, que los habilitó a muchos a investigar desde la foto. Qué Está bueno. bueno, totalmente. La-
corremos un poco los límites de lo que se puede o no se puede y aparecen otras posibilidades, y eso está bueno. Claro. Tal cual. ¿Alguien más? Sol, ¿querés decir algo? Santi, Nani, Topo, los demás que están conectados, Majo, Maxi, Franco, Bueno, Pablo. yo aprovecho antes que Santi hable, vi que prendió la cámara. Bueno, agradecerle a Betty y a Elías por la info, por contarnos su historia. La verdad que está buenísimo. Hace mucho que no hablaba de fotografía bueno, me trajo también muchos recuerdos muy lindos. Me parece muy linda la búsqueda de Betty, esa del Gracias, collage Topo. y tener en cuenta también todas las texturas y los colores toda la info que debe tener en foto Betty, así que me parece muy linda esa Bastante. búsqueda que está buscando. Y también Elías, me encanta también cómo evolucionaste, digamos, con el tema luz. Yo también soy un apasionado del triángulo de luces. Ahora indago un poco en el teatro eso, pero te quería resaltar una cosita nomás que vos decías en la foto esa que le hiciste al santuario, que vos decías que estaba mal. Capaz que para vos estaba mal porque técnicamente no estaba como vos crees correcto en ese momento, pero también vos nos decís que la técnica tenés que saberla para saber cómo funciona, pero no necesariamente para que todas las fotos sean académicas. Para mí esa foto funciona, por más que las luces vengan de distintos lugares, para el género que estabas por mostrar, funciona. Por eso Claro. me parece que la elegiste para mostrarla, digamos. Pero bueno, nada más que eso, le dejo la palabra a Santiago Álvarez. Gracias de nuevo. Gracias, Gracias, Topo, Topo. buenísimo que participas, si te copaste. No, yo quería simplemente saludarles y agradecerles. De lo que vi de Elías, me interesaron, bueno, hay tres cosas, ¿no? Está todo lo que es el trabajo profesional, que está logrando un nivelazo, me parece. Y me pareció muy bueno la dimensión emotiva que le pusiste a cuando hablaste de tu trabajo, que por primera vez estás trabajando para vos. De Eugene Richards. Sí. Bien, yo como esas tres facetas, una en la que ya estén, que la búsqueda de la autonarración, podríamos llamar, ¿no? La autonarrativa, narrarse uno mismo, me parece que es algo necesario, más allá de también lo necesario que es la plata cuando uno trabaja. Ah, Así que claro, quiero... bueno, me pasa eso que yo priorizo a veces el laburo comercial por una cuestión también de ingresos, ¿no? Está Eh, perfecto. Pero aunque sea un poquitito cada mes, dedicarle una hora, y más ahora que ya no existe esa imposición de la cuarentena, como motor fue alucinante, un montón, nos pusimos a producir un montón. Y sí, ahora que ya la cuarentena es algo más o menos laxo y no tan presente, ver cuál va a ser ese motor que vas a tener ahora para seguir con esta autonarración. Es posible que desaparezca durante unos meses el motor y vuelva, pero rescato la dimensión emotiva que tuviste al comentarlo y que tiene que ver con que te estás autonarrando y eso también es algo, digamos, te convierte en artista en algún punto. Bueno, en bueno, muchos puntos. siempre le he escapado y a mí me parece, yo vengo como